Eguerdion y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad que, como no podía ser de otra manera, hoy va a girar en torno a todo lo que está aconteciendo en Escocia en las últimas horas. Y para ello contamos en plató con José Ramón Bengoechea, profesor de la UPV de Derecho Europeo y coordinador de EHUNE. Ongi etorri. Eskerrik asko, Eguerdion. Vamos a intentar recopilar un poco la información que tenemos hasta ahora y hacer un poco de política ficción sobre lo que puede ocurrir. Comenzamos por lo que es el dato. Finalmente el no ha ganado en el referéndum con un 55%. ¿Cuál es la primera lectura que hace con los datos que tenemos ahora mismo? Bueno, yo diría que realmente quien ha ganado ha sido Escocia en su totalidad, porque bueno, ha sido un ejercicio de democracia el que se ha practicado el día de ayer, y en ese sentido la victoria ha sido favorable a mantenerse dentro del Reino Unido y por una, yo creo, mayoría que es significativa, que estamos hablando de un 55% aproximadamente, que al mismo tiempo obliga a quienes han obtenido y propuesto este resultado a tener en cuenta también el resultado favorable a la independencia, que ha sido de un 45%, lo cual es también muy significativo. En este sentido, muestra una imagen donde hay una postura ganadora nítida, pero que al mismo tiempo está obligada a tener en cuenta la voluntad de otra parte también significativa en la sociedad. En ese sentido, creo que ha ganado la democracia y ha ganado un espíritu de libertad y de práctica democrática. Uno de los elementos también que destaca y que en los tiempos que corren llaman un tanto o mucho ya la atención es el dato de la participación, porque es que hemos llegado a ver datos de casi el 95% en algunos sitios. Sí. La cifra global sería de un 87%, en unos tiempos en los que muchas veces la participación no llega siquiera al 50%, es muy llamativo. Sin duda alguna, tienes toda la razón. Es un porcentaje de participación altísimo y envidiable, pero yo creo que demuestra la importancia en este caso, del refrendo, de la consulta, de esta consulta democrática, que era realmente, había mucho en juego. Estás realmente decidiendo el futuro de tu país y cómo lo quieres articular, cómo quieres colocarte dentro del siglo XXI, con qué tipo de características como nación, que nadie niega el estatus de nación a Escocia, cómo quiere integrarse dentro del mundo globalizado, dentro del Reino Unido y dentro de esa Europa. Por lo tanto, es normal que haya una participación alta, y además yo creo que ha sido labor de todos los que han estado implicados en la campaña intentar movilizar y que la gente en Escocia, los escoceses y las escocesas, fueran conscientes de la importancia de la elección. Quiero hacer también un repaso a lo que hemos escuchado en las últimas horas, porque ya tanto David Cameron como Alex Salmond ya han hablado, pero antes de eso, y por acabar un poco con lo grueso de lo que ha acontecido, que son los datos, entre las ciudades de mayor población de Escocia, Glasgow ha dicho sí a la independencia, Edimburgo ha dicho no. ¿Llama la atención alguno de estos datos que reflejan? Yo creo que refleja, en el caso de Glasgow y Edimburgo, claramente el perfil socioeconómico de estas dos ciudades, ¿no? Uno de los argumentos más importantes en la campaña a favor del sí a la independencia era precisamente el de las políticas sociales, socioeconómicas, ¿no? En la necesidad de poder llevar adelante una política redistributiva, solidaria, equitativa, de mantener los servicios sociales, cuestiones que muchos veían que dentro del Reino Unido, con el sistema en el que se está trabajando en este momento, era muy difícil conseguir, dada la mayoría siempre aplastante de Inglaterra y de los dos partidos principales del Reino Unido, que bueno, han tenido unas visiones en ese sentido un poco más neoliberales que las que se han propugnado desde Escocia. Entonces ese argumento yo creo que en Glasgow es mucho más importante, donde el nivel de pobreza es bastante mayor y donde la necesidad de un sistema social protector es también muy mayor que en Edimburgo. En Edimburgo hay otro perfil distinto, es una sociedad quizá donde el sector de los servicios tiene más peso, las estadísticas de empleo y de actividad son mayores y por lo tanto yo creo que refleja también un perfil, ¿no?
Vamos ahora sí a repasar un poco lo que hemos escuchado en boca tanto de David Cameron como de Alex Salmond. David Cameron volvió a insistir en una idea que caló bastante y que incluso puede llamar la atención ahora que estamos viendo otros procesos pidiendo y reivindicando un referéndum. David Cameron, el día que convocó este referéndum, dijo que no querían retener a un país en contra de su voluntad. Hoy mismo, a pesar de que el no ha ganado en la independencia, también ha hablado de hacer caso de alguna manera a ese 45%. Por otro lado, Alex Salmond admitía la derrota, vamos a decirlo así, pero también hablaba de lo importante del diálogo en este momento y de hablar de esas competencias. De lo que ha podido escuchar de ambos mandatarios, ¿qué le llama la atención? Pues el espíritu democrático que han demostrado, ¿no? En cierto modo, a veces se suele tomar Escocia como modelo, ¿no? Aquí se dice bastante, Escocia es un modelo para Euskadi, por ejemplo, pero yo diría que el Reino Unido también es un modelo para España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo pienso que ambos líderes han demostrado una madurez democrática. Al principio había unos planteamientos que podían haber llevado a un tipo de referéndum o de pregunta distinta, pero yo creo que hicieron bien en pactar la pregunta en estos términos, es decir, independencia sí o independencia no, ya que el haber introducido una tercera pregunta hubiera complicado mucho la forma de interpretar un resultado, ¿no? de leer el resultado y la voluntad mayoritaria de la gente. Bueno, ahora ya se sabe que los escoceses y las escocesas quieren seguir siendo parte del Reino Unido, pero es cierto que hay que tener en cuenta la importancia también de un sector que es independentista, y también es cierto que quienes han propugnado mantenerse en el Reino Unido han hecho sugerencias o ofertas de incrementar el nivel de autonomía, lo que ahí se llaman devolution, y entonces esto lleva también a una nueva forma de pensar el sistema autonómico que tiene Escocia dentro del Reino Unido, pero también la propia articulación de todo el Reino Unido, que ahora realmente, como ha dicho Cameron también, está compuesto por 4 naciones, algo que nadie discute, ¿eh? Y esto va a llevar también a una forma de repensar toda la arquitectura constitucional del Reino Unido. Uno de los temores que tenían los que defendían la campaña del sí era que en las últimas horas es cierto que Westminster había ampliado esa oferta de la transferencia de algunas competencias, sobre todo de aspectos económicos, que de ahí venía la esencia de la campaña. Y uno de los temores era, ya nos han prometido esto otras veces y no vaya a ser que lo estén haciendo precisamente por azotarse el temor del no. ¿Cree que puede caer en saco roto o cree que la promesa de Westminster es real? Yo creo que la promesa es real. Además, como he dicho antes, creo que el Reino Unido tiene en este momento, en ese sentido, 2 retos importantes. Uno, lo acabamos de comentar, es una articulación entre las 4 naciones dentro del Reino Unido, quizá seguramente con un sistema muy asimétrico. Cada una de estas naciones tendrá grados de autonomía distintos, que en el caso de Escocia seguramente lleva a lo que antes se llamaba la devolution max, la máxima autonomía pensable. En el caso de otras naciones quizá no llegue a tanto, porque seguramente la voluntad de autogobierno no sea tan importante. Pero el otro reto que tiene el Reino Unido es su articulación dentro de la Unión Europea. Y ahí también hay serias preocupaciones, porque hay un sector importante dentro del partido de Cameron, de los Tories, ¿no? Y también un partido específicamente creado para la salida de la Unión Europea, que es UKIP. Entonces, ahí hay un reto muy importante, cómo se articula dentro de la Unión Europea este Reino Unido. Yo creo que con esos 2 retos, desde el punto de vista constitucional, hay mucho, pero es cierto, como hemos comentado antes, que la voluntad en Escocia, quienes han votado a favor de mantenerse dentro del Reino Unido, no se han pronunciado respecto al nivel de autonomía que desean, y es muy posible que gran parte del voto favorable a la permanencia dentro del Reino Unido sea un voto que también contenga una mayor voluntad de autogobierno. En ese sentido, esa cuestión queda abierta y debe ser negociada. Quiero aprovechar también este momento para reflexionar un poco sobre el proceso que les ha llevado a los escoceses a la convocatoria de este referéndum, porque hay algunos datos que seguramente a la gente le llame la atención, como que Escocia hace 15 años ni siquiera tenía parlamento, como que Escocia hace 300 años
Pero, sobre todo, a mí me llamó la atención en su momento y quiero que nos lo explique. Hay mucha gente que dice que este espíritu proindependiente que se generó en Escocia venía dado por las políticas que llevó a cabo Margaret Thatcher. Es un tema complicado. Yo creo que Escocia siempre ha tenido unas características propias de una nación. Es decir, el estatus de nación de Escocia no ha sido realmente discutido en ningún momento, ni negado. Lo admiten los propios unionistas, admiten que Escocia es una nación. La cuestión es esta nación cómo se articula dentro del Reino Unido y cómo se ha venido articulando. Entonces, ha habido distintos momentos históricos. Si nos retrotraemos al siglo XVII, fue cuando se produjo la unión de las coronas, ¿no? Pero seguía siendo un Estado, como eran los Estados en el siglo XVII, independiente, y lo fue durante un siglo, hasta que ya a comienzos del XVIII decidió unirse a Inglaterra y formar el Reino Unido. Por eso se llama Reino Unido, porque se unieron los dos reinos y en ese momento desaparece el Parlamento de Escocia con lo que serían las características propias de un Estado de aquellos tiempos. Preservó, sin embargo, algunos elementos esenciales de su identidad nacional, ¿no? Que eran identidad en el sentido más político y constitucional, ¿no? Que eran, por ejemplo, la Iglesia propia, la Iglesia escocesa, preservó una cosa fundamental, que es su sistema jurídico propio. Esto es algo que quizá no le damos la suficiente importancia, pero el tener un sistema jurídico propio es algo fundamental. Escocia tiene su propio derecho penal, Escocia tiene su propio sistema penitenciario, su sistema de prisiones, su sistema fiscal propio, fiscal en el sentido de sistema de fiscales, ¿no? Entonces, y jueces, evidentemente, sus abogados específicos para Escocia. Un abogado inglés no puede ejercer en Escocia, por ejemplo. Esto es algo que posiblemente no se conozca, pero tiene una enorme importancia. Lo mismo en educación, preservó su sistema educativo. Esto quiere decir que algunas de las cosas que aquí tenemos por logros recientes, y además logros que están siendo cercenados en nuestra autonomía, ¿no? En Escocia las tienen asumidísimas y tenían elementos importantes de la construcción de una nación que habían preservado. Lo que ocurre es que en ese momento pues, se decidió la unión de los parlamentos y desapareció el Parlamento en Edimburgo. Después, 3 siglos después, con la victoria de Tony Blair en el año 97, se propuso, porque había una voluntad creciente dentro de los escoceses, no solamente del Partido Nacional Escocés, sino el de la mayoría de los escoceses, de incrementar su nivel de autogobierno. Y fue precisamente cuando llegó Tony Blair que propuso esta devolution. Y entonces es cuando se creó el nuevo Parlamento con una serie de competencias. Históricamente, desde ese momento se han venido reivindicando pues, incrementos en el nivel de autogobierno, y eso es lo que ha ocurrido realmente en un proceso gradual donde la discusión ha tomado forma, y en las últimas elecciones el Partido Nacional Escocés se presentó a las elecciones al Parlamento escocés con un manifiesto donde propugnaba la celebración de un referéndum. Este manifiesto fue aprobado por la mayoría del electorado, que le dio la mayoría absoluta al Partido Nacional Escocés. Este dato lo tuvo en cuenta, evidentemente, el gobierno británico para negociar el referéndum. Por lo tanto, es un proceso largo y es un proceso que ha sido refrendado por la mayoría del electorado, y por lo tanto yo creo que todos en Escocia se tienen que alegrar de haber celebrado este referéndum y respetar evidentemente el resultado y seguir con la reivindicación de autogobierno que está compartida por la gran mayoría. En el momento de esa convocatoria de la que estamos hablando, las encuestas apuntaban a que el sí iba a ser solo de un 30%. Hoy estamos recordando que ha llegado hasta el 45%. ¿Usted cree que David Cameron, el día que convocó aquel referéndum, que estuvo de acuerdo en convocar aquel referéndum, pensaba que el sí iba a subir tantísimo? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Yo creo que ya el partir desde ese momento de unas encuestas cercanas al 30%, yo creo que ya estamos hablando de un tercio de la población. Y cuando crece el debate, sobre todo la campaña de mantenerse dentro del Reino Unido tenía una pequeña dificultad, porque
daban la sensación de que quienes eran pro-Escocia necesariamente tendrían que votar por la independencia, pero es también perfectamente posible ser pro-Escocia y votar, seguir siendo parte del Reino Unido. De ahí tal vez el eslogan de Better Together. Better Together, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que... Él creo que lo ha dicho hoy, ¿no? Yo evidentemente creo en la unión, para mí es algo importante y como dijo en la campaña me hubiera roto el corazón si hubiera ganado la independencia, pero antes que eso soy demócrata y quiero respetar la voluntad de la población en Escocia. Yo creo que eso es realmente algo modélico, ¿no? Con esto tampoco quiero caer en un ensalzamiento absoluto de Cameron, pero sí que creo que refleja una cultura política importante. Y esta cultura política además está acompañada de una cultura constitucional de cierta flexibilidad y que hace frente a los problemas en vez de evitarlos o en vez de simplemente decretar constitucional o legalmente que no existen, ¿no? Ahora se está hablando muchísimo de la repercusión que puede tener el resultado del no en Escocia en los procesos que están intentando llegar a esa meta, que no es sino el punto de inicio, pero sería esa meta del referéndum, como es el caso de Catalán. Hoy en algunos medios españoles estamos escuchando, ves si en realidad nadie quiere la independencia, este tipo de comentarios que van un poco en contra de esta política y esta cultura de la democracia de lo que estábamos hablando. ¿Cómo cree que puede influir lo que ha pasado en Escocia a otros procesos? Hay muchas lecturas posibles. Evidentemente, luego, según las posturas políticas, pues para cada líder lo intentará llevar a su terreno, ¿no? Y eso, bueno, en cierto modo es comprensible, pero lo que es indudable es que no se puede decir que nadie quiera la independencia, porque tenemos a un 45% de prácticamente todo el electorado, llega casi la participación, como has dicho antes, al 90% casi, ¿no? Entonces, de ese 90%, casi la mitad sí que quieren la independencia. Pero lo importante no es cuál haya sido el resultado, lo importante es ejercer ese derecho. En ese sentido, yo creo que no se puede tomar un resultado precisamente para negar la celebración de la decisión. Y lo que es importante es que se haya celebrado este referéndum, que Escocia haya podido ejercer ese derecho a decidir. Eso es lo fundamental y yo creo que eso se puede aplicar en muchos otros terrenos y en muchas otras zonas de Europa y en muchas otras naciones europeas. Entonces, la gran pregunta es cómo, en qué condiciones, cuál es el proceso que va a llevar a esa posibilidad. Una opción, que es la que en este momento creo que tiene la mayoría de la élite política en España, es negar la posibilidad de que se pueda celebrar semejante referéndum. Yo creo que esta opción se escuda en la ley, en una interpretación específica de la ley, pero que es la interpretación que quieren imponer ellos de la Constitución y de la competencia para convocar referéndums. En el Reino Unido, la competencia para convocar referéndums era y es del Parlamento británico. Sin embargo, el Parlamento británico le cedió puntualmente esta competencia al Parlamento escocés para que pudiera decretar el referéndum, ¿no? La celebración del referéndum y el proceso. Y de hecho lo legisló para que se pudiera celebrar. Algo similar es posible también hacerlo en España. Si no se hace, no es porque lo diga la Constitución, es porque no se quiere hacer. Quien tiene la mayoría política no desea hacerlo y se escuda en argumentos aparentemente formales y jurídicos para negar esa posibilidad. Por lo tanto, lo que es necesario, yo creo, es que prime el espíritu democrático sobre el espíritu de la unidad nacional. Es más, se puede decir que la unidad en el Reino Unido ha salido reforzada gracias a que ha sido de una forma corroborada, ha sido refrendada esta unidad. El Reino Unido ahora es más fuerte de que lo fuera antes de la celebración del referéndum, y lo es precisamente por haber ejercido ese derecho democrático a decidir sobre el estatus. Queda solo un minuto para acabar la entrevista. Perdona, y no. En las respuestas. La conversación me parece tan interesante, pero quiero aclarar y quiero decir e invitar a la gente que el próximo 25 de este mismo mes, antes en la presentación decía que usted es coordinador de EHU Gunea y van a hablar precisamente de todo este tema tan interesante del que estamos hablando. Exacto, así es, Olaya. Tenemos un acto el 25 de septiembre en Bilbao
en el Bizkaia Aretoa precisamente para analizar las consecuencias del referéndum. Y en este acto vamos a tratar 3 cuestiones. Una es cómo se ha llegado hasta este referéndum y cuáles han sido los resultados. Otra es cuál es el encaje dentro de la Unión Europea de estas naciones sin Estado propio y en el caso de que hubiera salido victoriosa la independencia, cómo hubiera encajado en la Unión Europea. Y el otro tema, que también es muy importante, bueno, ¿cuál va a ser el futuro a partir de este momento? ¿Qué va a ocurrir ahora con la articulación de Escocia dentro del Reino Unido? Por lo tanto, sí, va a ser un acto muy interesante y extiendo la invitación, evidentemente, a quienes nos estén viendo y deseen participar. José Ramón Bengoechea, catedrático de la UPV, queda la invitación hecha y desde luego que es un tema que ya hemos visto en 20 minutos, ni siquiera nos ha dado tiempo casi para empezar, así que es que de casco torcegatik. Zeuei, mi esker. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Me imagino que este tema todavía os va a dar mucho de lo que hablar, Silvia.